antes de yo salir embarazada del niño, del mayor, nosotros decidimos irnos a vivir solos. Eso, Independizarnos. a ver, esa parte de la historia me gustaría contarla, porque la verdad que eso fue una etapa de superación de nosotros. Nosotros vivíamos en mi casa con mi familia en Boyero. William vivía en Novedado con su familia también, Pero él pero vivía más en tu casa sí, que... sí, exacto, ya vivías en mi casa. Pero su mamá vivía en Centro Habana, donde vivimos nosotros hasta que, bueno, lógicamente nos fuimos de Cuba. Y ella logró comprarse una casa con mejores condiciones. Ella vivía en Centro Habana en una azotea, una casita muy pequeña, una casita de teja, tenía muy malas condiciones y bueno, esa casa quedó cerrada porque ella se fue de ahí y nosotros ya teníamos un dinerito, ya, bueno, ya todo lo que No, habíamos no, no, contado. sinceramente no, el dinerito ese que tú ya no... En aquel tiempo no creo que dinerito, tener 100, $200 ahorrados Para nosotros sí, Willy, que éramos prácticamente unos niños, teníamos 22, 23 años, éramos y jovencitos. el dinero valía más en ese tiempo. La mayoría, la mayoría no, todas las amistades de nosotros, todas no, no me gusta, ¿cómo decir? Generalizar. Generalizar, pero la mayoría de los muchachos de aquella edad, en ese tiempo, estaban saliendo a discoteca, comprándose ropa, y nosotros estábamos buscando cómo crecer, cómo independizarnos. Sí, es la realidad. Nosotros, entonces, nada, donde quería llegar en la historia es que nos fuimos a vivir para Centro Habana, para la azotea, y aquello fue difícil, difícil. Fue difícil al comienzo porque, ¿qué pasa? Tuvimos que empezar a creando nuestras condiciones. Eh, Llegamos y ahí mi mamá me había dejado lo que había podido en ese momento porque la casa estuvo cerrada un año. No es que esa casa estuvo cerrada un año y nadie la habitaba. Mi mamá estaba en una casa nueva donde estaba reparándola, haciendo cosas nuevas y la casa estaba ahí. Lo que nosotros no estábamos decididos, no nos interesaba en ese momento mudarnos. Claro, ¿y por qué lo hicimos después? Porque ya como es lógico, uno va madurando y ya uno quería ya independencia, queríamos tenerlo de nosotros. Y dijimos, bueno, esta es la oportunidad, vamos para Es una allá. oportunidad realmente que no tenía el 99% de los Sí, cubanos. es Eso es la verdad. realidad. A nosotros se nos dio esa oportunidad de que mi mamá tuvo otra oportunidad de tener una casa en mejores condiciones y había dejado esa ahí. Pero eso no le pasa a casi nadie. Es verdad. Muchos cubanos, tanto de tiempo de nosotros como a día de hoy, quieren independizarse Tienen que y no vivir tienen la muchas posibilidad. familias, todo el mundo junto, mamá, papá, con los hermanos, cuñadas, y es la realidad En Cuba no se del cubano. renta, no funciona así como Sí, funciona a nivel sí. mundial, de que hay una renta, que la gente va y se renta, y eso no funciona tan Entonces, así. a nosotros se nos dio la oportunidad de vivir solo y entonces nada, decidimos independizarnos, aprovechamos la oportunidad. Eso fue ya como para el 2011 que fuimos a vivir para Centro Habana, un lugar muy céntrico, eso sí. A mí me encantaba estar allá porque yo que venía del campo, como siempre digo yo, boyero, estar en Centro Habana para mí era la vida. No, a ver, la realidad no es así. A ver, no. ¿Cómo que no, Dile, Willy? dile la verdad a las personas. ¿A ti Centrona no te gustaba? A ti Centrona no te gustaba. Sí, Yo no. estoy acostumbrado porque mi mamá vivía ahí, pero Centrona no le gustaba. Cuando llegué, A nadie que vive en estos tiempos no tanto, en aquellos tiempos, nadie que vive en la periferia, donde yo vivía, en Boero, ujú, le gustaba Centro porque Centro es bullicio, sí, pero uno se es acostumbra. gritería, es todo lo que no tienen ellas allá. ¿Y qué pasa? Pero todo lo tienes cerca, tienes todas las tiendas, tienes el negocio, Cuando, tienes el dinero, tienes todo cuando ahí. yo fui por primera vez, que tú me dijiste, vamos a Centro Habana para conocer a mi mamá, Te asustaste y todo. que fui por primera vez allá, yo me asusté. Yo me veía caminando por esas calles, yo veía a las personas en la calle normal, y yo me asusté, yo me decía, ¿dónde yo estoy metida? Yo pensé que no sé, que me iban a asaltar. Cuando llegamos a la puerta de la casa, que subí esas escaleras, la azotea, Era algo nuevo, pero yo me asusté. yo estaba acostumbrado porque, ¿qué pasa? Es la verdad. Todo el que no vive en Centro Habana, en Cuba, que tú empiezas a caminar, vive en las periferias, empiezas a caminar por las calles, no sé qué, mucha gente, la gente jugando dominó, el Sí. agromercado y los niños corriendo descalzos y como que se frustran y dicen, ¿dónde estoy metido? Es Sí, como, para que entiendan, a un nivel mucho más bajo, pero es como entrar a una favela. ya. El que no vive en una favela, entra a una favela y dice, no, pero ¿dónde estoy? Piensa que van a hacer algo y la realidad es que no, es parte de la Después cultura. me acostumbré.
Y después la, me terminó y no hay que, gustando. sí, después no había que la sacara de Centro Habana, ¿entiendes? A mí Porque, me gustaba, claro que me gustaba Centro Habana porque lo tenía todo céntrico. Y sí, me fui acostumbrando a la vida en Centro Habana, fue pasando el tiempo, fuimos adaptando la casita a, a nuestro gusto, fuimos construyendo. Eso es otra historia bien larga que bueno, acá ahora no podemos, si nos sí, porque el tiempo está corriendo. Y está corriendo el tiempo y estamos hablando que estamos en el 2011, 2012. 2011, sí, 2011, 2011, 2012, 2012, que fue cuando nació nuestro primer niño. sí, Y del 2012 al 2025 que estamos hoy, sí, es imagínate verdad. cuántos emprendimientos han habido. Bueno, para hacer un resumen un poquitico más rápido. Salimos de la etapa de la venta, yo y Juani decidimos agarrar por diferentes caminos, porque ya empecé a tener otros proyectos, yo tenía otros proyectos, y nos separamos en cuanto a eso. Él siguió con su negocio de los discos por su parte, y yo seguí con el mío. Nunca tuvimos problemas, ni de dinero, ni de nada. Puedo decir que fue una de las mejores sociedades que hice. Sí, De todas las que he hecho muchísimas, podría decir que es una de las que las cosas han fluido bastante bien y de las que he terminaron bien, aprendido, que terminaron que bien, terminamos bien y de las que he aprendido muchísimo, sí. muchísimo. Bueno, luego de eso, entraron muchísimas etapas. Entró una etapa donde conociste a una persona, a un cubano que vivía en Venezuela, Felipe, y Felipe se dedicaba a traer bisutería y a traer bisutería, aretes, cosas doradas que veía, hacer oxidar, esas cosas para Cuba para vender. Y me lo presentó Juliet y en una conversación de esa empezamos, aparte de los discos que nos dedicamos a vender, empezamos a vender bisuterías también. Y nos traía la bisutería y empezamos a montar puestos de bisutería en el mismo Centro Habana para venderlos. Mayormente los puestos de los discos montamos una mesa de bisutería. Después a través de un amigo mío, Israel, bueno, que estuvo en el anterior podcast, la hermana, Ah, ellos sí. eran también del Padrón, y hay un lugar ahí donde, que se llama La Cuevita, que si eres cubano y eres de La Habana, conoces que hay muchísima, muchísima gente, y va mucha gente a comprar el por mayor y eso, y la hermana de Israel empezó a vendernos mucha mercancía ahí en La Cuevita. Sí, ese Entonces, lugar es como, si nos estás viendo de acá de Uruguay, es decir, el barrio de los judíos, algo algo así. así, o es una candonga, como le llaman en muchos lugares. Entonces ya teníamos el negocio de los discos y el negocio de la bisutería. Después, más adelante, Julia estaba embarazada, ya Julia se empezó a tener que estar en la casa, el niño nació, yo me tuve que enfocar más en los negocios, tuve que enfocarse un poquitico más en las tareas del hogar. Pasamos al negocio de los restaurantes, Sí, por eso la te digo, a eso quería pizzería. entrar. No, no, todavía, la pizzería todavía. Con esa persona, con esa persona, con Felipe, entramos en una etapa donde abrimos un primer restaurante. Yo no sabía nada de eso, pero bueno, él quería que participara y realmente lo hicimos. Ahí estuve un año y pico en ese restaurante. Logramos que avanzara un poco, cometí errores, fracasos, no sé qué, pero bueno, el estar ahí me estaba desocupando mucho tiempo de mis negocios de los discos y me estaban robando y perdíamos mucho dinero por allá y realmente era mi negocio principal. Sí. Y me di cuenta, nos dimos cuenta de eso y dejé el restaurante y me enfoqué de nuevo en la parte de los discos, que es lo que realmente me daba negocio. Y ahí nos quedamos con la espinita de la gastronomía y fue donde abrimos nuestra primera pizzería, La Milanesa. ¿Te recuerdas? En ese Claro. tiempo Julia estaba embarazada y tenía el niño mayor de nosotros, que era pequeñito, y realmente ya no podía estar como que, como tiempos anteriores, en la labores en la calle constantemente conmigo en los Sí, emprendimientos, porque había una etapa nueva, que es la crianza de sí, nuestro es hijo. verdad. Había nacido ya Willy y yo realmente no tengo muchos recuerdos ya de esa pizzería porque realmente no, El niño no estaba de estuve meses, ahí, estaba no muy estuve chiquitico. ahí, exacto. Pero para resumir, abrí una pizzería, La Milanesa, en un piso 13 en Novedad y repartíamos a domicilio. Desde el primer día que vimos tuvimos muchísimo éxito. Yo, mi compadre, era el pizzero y amistades nos unimos para montar ese negocio. Junto con un colega que tenía un poquito de experiencia, un poco no tenía experiencia en el tema de administración y eso, y había tenido una cafetería y me ayudó con el tema de la organización para montar ese negocio. Ese negocio funcionó muy bien durante un año. Después quisimos abrir una segunda pizzería en el Vedado, pero la abrimos al lado de... Sin tener conocimiento, buscamos un Claro. local, no averiguamos, no investigamos mercado, no hicimos nada. Y estamos abriendo la pizzería al lado To- de Pizzas Pachi. Todo era muy empírico.
Sí, no había un YouTube, no había un libro que te enseñara que si investigación de mercado, no existía nada de eso. Claro. Y todo era, Uno eso se era 2013. confundía, era prueba y error, prueba y error. Todas las cosas que hacíamos era constantemente equivocándonos, perdiendo dinero para Claro. poderla ejecutar. Y esa pizzería la quebramos, es decir, nos fue mal, no podemos competir contra una gente tan grande que lleva tantos años en eso y realmente fue un error del cual Sí, aprendimos muchísimo, sí. Yo pienso que nos ha tocado aprender a la fuerza. a la fuerza con muchos años porque nos hemos equivocado mucho. No hemos tenido, ¿cómo decir? Un mentor, una persona que te diga esto es por aquí, es Esa así. palabra no existía, mentor. Exactamente. Y hoy en día ya no es así. Hoy en día se puede simplificar mucho el proceso. Claro, siempre te vas a equivocar, siempre vas a caer, pero hoy se puede hacer todo más fácil. Es la realidad.